Continuamos con la serie de charlas que estamos dando sobre el Santo Sudario de la Catedral de Oviedo. Recordamos, por si alguien se acaba de sumar a nuestro grupo, decir que el Santo Sudario no es la sábana santa, es decir, hay una diferencia básica que tenemos que tener claro. Sudarión en griego significa pañuelo y sábana es una tela mucho más grande, que es el equivalente a una mortaja. Y estábamos diciendo que tiene una serie de manchas, realmente pues es una tela de lino de unos 83 por 53 centímetros y pues como lo definió una vez nuestro forense, es una tela sucia, manchada y arrugada, que aparentemente no tendría por qué estar en una catedral, pero entonces la pregunta es ¿por qué un objeto sin aparente valor material tiene que tener un sitio de privilegio en una catedral española en este caso, y además en un sitio de honor? Pues sencillamente porque, según la historia, según esa tradición plasmada en una serie de hechos y lugares, pues se trataría de una tela que habría estado sobre la cabeza de Jesús. Sería el lienzo que cita el capítulo 20 de San Juan, versículo 7. Es decir, se trataría de ese sudario que habría estado sobre la cabeza de Jesús y que, por tanto, hay que distinguirlo de la sábana, que sería la mortaja que habría envuelto el cuerpo. En el último episodio estuvimos diciendo que hay una serie de manchas, prácticamente pues conocemos la morfología y el momento en que se han producido cada una de estas manchas, pero explicamos solamente, para simplificar, las que son necesarias para hacer lo que vamos a hacer hoy, que es ver cómo se usó el sudario, es decir, de qué manera se colocó sobre una supuesta cabeza. Por eso explicamos las manchas principales, que sabemos que son simétricas a partir de un eje, es decir, de un pliegue de la tela, por tanto esto indica que la tela estuvo doblada, como veremos, cuando se formaron las manchas principales, y también hicimos referencia a las manchas no simétricas que están en esta zona y que no están en la otra parte, ¿no? Estas manchas son suficientes como para decirnos cómo se colocó el sudario. Luego hay otra serie de manchas accesorias que, como vemos, pues son muy diversas, pero también encajan con esa colocación. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Recordamos que estas manchas tienen el tamaño prácticamente, las manchas centrales, tienen prácticamente el mismo tamaño que una cabeza. Y habíamos visto que si lleváramos estas manchas de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones, con este maniquí que utilizamos, cuando se inició la investigación, podemos ver que si pasáramos las manchas de la tela al lienzo, del lienzo a un rostro en 3 dimensiones, encajan básicamente con una serie de elementos anatómicos que están en el rostro humano. La parte central de las manchas centrales, precisamente, que es más oscura, coincide con lo que serían los orificios de la nariz y de la boca. Hemos intentado hacer una imagen que sea neutra, por tanto, este no es Jesús, es simplemente un maniquí en el que tiene más o menos las mismas dimensiones de una cabeza humana, y lo que querríamos es ver cómo encaja. De momento hay que tener claro que el sudario, cuando se colocó, que veremos que se colocó de 3 maneras distintas, no se colocó suelto, sino que se apretó y además, como veremos, también se cosió para evitar que la tela se moviera mientras se trasladaba el cuerpo. Pero vamos a ir por partes, ¿no? Entonces, de momento, lo que quería decir era lo primero que hay que tener claro, que esto evidentemente pues no se ha producido estando el lienzo estirado, sino el lienzo apretado. Como veremos también, colocando una serie de manos para forzar o evitar, mejor dicho, la salida del líquido por la nariz y por la boca. Entonces, estas otras manchas que nosotros podemos ver, que no son ninguna de las dos, pues si alguien tiene mucho interés, pues evidentemente contestaremos a las dudas que puedan tener en nuestra página web, ¿no? Que es la del Centro Español de Sindonología. Y también hay algunas publicaciones que están a disposición de quien quiera pues seguir en la evolución de las investigaciones, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues lo que tenemos que decir es que nosotros pensamos que en esta zona de aquí, pues concretamente estas manchas no simétricas, están llenas de agujeritos y de pliegues, lo cual indica que eso se ha sujetado muy fuertemente. Teniendo en cuenta que si esto sería la punta de la nariz y los labios y la parte de la frente, tal como vemos en el modelo,
pues envolviendo el lienzo a través de la cabeza, nos encontraríamos con que estas manchas coinciden más o menos con las de la nuca, es decir, nuca un poco más abajo, también una supuesta coleta que se habría formado, y también la mancha de la esquina que está por aquí, pues habría tocado la parte superior de la espalda. Bueno, pues a partir de aquí podemos deducir que la primera colocación tendría que tener que ver con lo que acabo de explicar, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis, en la que encajan todos los elementos, pues podríamos decir, pues empezaría de la siguiente manera. Alguien sujetó sobre la cabeza de una persona muerta que había tenido una serie de tormentos, porque está ensangrentado la zona del pelo, de la zona de la cara, y no solamente con sangre pre-mortem, sino las dos cosas, pre-mortem y post-mortem, ¿no? Entonces, la primera posición del lienzo sería de la siguiente manera. Una supuesta persona que está colocando el lienzo sobre el cadáver, lo primero que habría hecho sería coser una esquina, de esta esquina, al pelo. Hay que tener en cuenta que un pelo manchado de sangre, pues es perfectamente posible que se sujete, incluso que se pueda coser con bastante fortaleza, ¿no? Y a partir de aquí, pues esa persona está envolviendo la cabeza con una tela. Esta sería la forma normal, ¿no? Terminar de dar la vuelta. Sin embargo, hay algo que llama la atención, y es que en lugar de terminar de dar la vuelta, se ha cogido a los laterales, es decir, esta zona que también habría pelo, las grejas estas de la parte derecha, se habría cosido aquí, y entonces, en lugar de terminar de dar la vuelta, se habría puesto pues doble por delante. Esto es un poco más difícil de hacer si uno no cose, lógicamente, pero nos tenemos que hacer la idea sin sujetar nada, porque si no sería muy largo de explicar. Pero en esta posición, es decir, si esto se coloca de esta manera, pues nos encontramos con que en la zona de la nuca, pues tendríamos las manchas de la parte superior coincidirían con los de la occipital, más o menos, es decir, con heridas punzantes propias de una corona de espinas, que aquí pues habría cogido un pellizco de pelo que equivaldría a esta zona, y en esta zona pues hay muchos agujeros dobles de cosidos, y más o menos a la mitad de la melena por detrás pues estaría donde hay más cosidos, y luego pues en la parte superior del hombro pues habría manchado en la esquina. Es decir, que coincide perfectamente lo que sería esa posición, que parece un tanto extraña, pero que nos coincide perfectamente todo lo que es la morfología de las manchas, las arrugas, etcétera. Porque otra de las cosas que hemos estudiado son todas las arrugas que tiene el lienzo. Hay que recordar, como dijimos en su día, que un lienzo de lino, si no se plancha, pues lógicamente conserva todas las arrugas durante muchísimo tiempo, y de hecho podemos demostrar esto porque el eje de simetría de las manchas principales se conserva desde que existieron las manchas, por tanto tiene bastantes siglos de antigüedad. Bueno, esta sería la primera colocación, es decir, hay una tela doble en la parte de delante y simple por la parte de atrás. A partir de aquí, como digo, pues encajan todas las distintas manchas y las arrugas y todo lo demás. Pero esta no es la única colocación. En un momento determinado, no sabemos por qué, pero tenemos una pista, que es ¿por qué se deja esta parte sin cubrir? Bueno, pues pensemos por un momento en la hipótesis de que esto tuviera que ver con Jesús de Nazaret, que si estamos pensando en una persona que está muerta, colgando la cabeza en la cruz, pues tendría los brazos hacia arriba. Si el cadáver queda en la posición hundida y además con la cabeza ligeramente inclinada unos 70 grados hacia adelante y hacia la derecha unos 10 grados más o menos, pues eso quiere decir que el brazo impediría que se diera la vuelta completa. A partir del momento en que ese brazo baja, pues se explica que entonces se abra la tela y entonces se sujete por la parte de atrás con un nudo, que aquí no nos da tiempo de hacer, pero que evidentemente nos explicaría la colocación segunda, porque hemos dicho que hay tres colocaciones. La primera es la que origina la mayor parte de las manchas, pero en esta segunda, al abrir la parte que quedaba hacia adentro, queda ahora hacia afuera,
pues se producen algunas manchas que solo están colocadas así, que nos dan una pista. En primer lugar, pues en este momento pues se ven las marcas de una mano que habría sujetado intentando evitar la salida del líquido. Esto es algo que sería perfectamente coherente desde el punto de vista de la cultura hebrea, porque recordamos que para los hebreos en la sangre está el alma, y una persona o un sujeto, aunque esté muerto, que va expulsando sangre, pues eso indica que se está muriendo. Entonces, desde su punto de vista, pues es necesario evitar la salida de ese líquido. Y también que si hay una tela que tiene sangre, esta se guarde con el cadáver para que esté junto a él en el momento de la resurrección. Bueno, en este momento, al cerrar, mejor dicho, la capucha, dijéramos, y al hacer el nudo, pues tenemos en el sudario una marca que se ve más bien por la otra parte, que correspondería con la altura y con el lóbulo de la oreja derecha. Esa marca que es un punto donde la sangre ha entrado, dijéramos, teóricamente en dirección contraria a las demás manchas, nos indica que estamos en la posición correcta. Y además, es decir, que tiene su lógica. Y además, al hacer el nudo, aquí se va a producir una serie de arrugas que van hacia la esquina, que son exactamente las que encontramos en el sudario en esta zona. Así que en esta segunda posición, pues el sudario queda bastante sujeto también, no hace falta coser mucho más, pero con el nudo se sujeta lo suficientemente bien. A partir de ahí nos vamos a encontrar una tercera y última posición, que es que se va moviendo el cadáver, se va llevando al sitio definitivo probablemente, y entonces alguien rompe los silbanes y tirando del nudo hacia arriba deja el sudario como si fuera una capucha. Tenemos prueba de esto porque en la parte interior de la capucha es donde hemos encontrado los ungüentos, o sea, sobre todo mirra y aloe, y veremos también que alguno más muy interesante, ¿no? En esta posición podríamos encontrarnos la definición de San Juan. San Juan nos dice que cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro vieron los lienzos caídos, hay que tener en cuenta que después de esto el cadáver se colocaría dentro de la sábana, la mortaja, y dice que el pañuelo, el que hemos traducido por sudario, el pañuelo que estaba sobre su cabeza, claro, ya no está en el momento del entierro definitivo, el pañuelo que habría estado sobre su cabeza no estaba plano, sino enrollado sobre sí mismo en su sitio aparte. Esa es la traducción más exacta de lo que dice el griego. Por eso podemos pensar que esta posición encaja con lo que nos dice el sudario. Y esto es bastante interesante. Hasta ahora no hemos citado la palabra Jesús más que de pasada. Y hay un tema que sí me gustaría destacar. La idea de que el sudario tiene un nudo, pues tengo la experiencia personal porque ocurrió así, fue mencionada por uno de nuestros investigadores que había hecho un estudio histórico de textos que hablaban del sudario. Y nos dijo, he encontrado una referencia muy extraña, dice Nonos de Panópolis, que es un autor del siglo V, de Egipto, de Alto Egipto concretamente, que cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro, y añade esto, encontraron los lienzos y el sudario. Dice, no es literal, pero viene a decir que encontraron el pañuelo, dice, con un nudo, el pañuelo que había estado, con un nudo a la altura de atrás de la cabellera. Esto es sorprendente, porque cuando este investigador de la historia nos lo cuenta, los forenses ya habían deducido la existencia de un pañuelo, de un nudo en el pañuelo. Por tanto, pues no deja de ser una confirmación de lo que estábamos viendo, ¿no? Es decir, un escritor del siglo V nos dice que en la cabeza de Jesús, en el sudario, había un nudo. Claro, esto uno se lo puede creer o no, pero yo les doy mi palabra de que ocurrió así. Primero descubrimos el nudo y después vimos lo que decía un escritor del siglo V sobre el sudario de Cristo. Sudario que no se describe en ningún sitio cómo fue colocado, y sin embargo, nosotros, los forenses que trabajan en nuestro equipo de investigación, el EDICES, pues fueron capaces de descubrir la colocación básica del sudario. ¿Es este Jesús? Bueno, eso será la segunda parte, un segundo aspecto que vamos a tratar, pero eso será en el capítulo siguiente.